Qué lindo que suena la música, señoras y señores. Bienvenidos a otro jueves de Dale Chango. Estamos con Alexis de festejo. No ganamos la Copa del Mundo, pero Alexis ha conseguido un nuevo trabajo. Bueno. Es amigo de la One, señoras y señores. Ahora, gracias. Felicitaciones, Alexis. Mientras llegan los chicos, mientras llega Romy y Capocha, que están en sus naves espaciales. Tienen unos autos muy buenos. Son millonarios los chicos, hay que decirlo. Entonces tienen sus autos que son hermosos, Alexis. Bien. Muy lindos. Son lindos. Contame, felicitaciones. Bueno, en primer lugar, estoy contento. Para ver, vení un segundo, Fede. Bueno. Vení. Pasa. A ver, quiero resolver una cuestión con Fede. La verdad que ni me acuerdo de lo que me estoy diciendo. Después hablamos. Bueno, pará, lo hablamos acá. Si querés. Después lo hablamos. Bueno, después lo hablamos. Dale. No sé qué tengo para resolver acá. ¿Qué pasa? No sé, contame todo, por favor. Vos porque ahora estás con la One, querés saber absolutamente todo. Bueno, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Bueno. Qué lindo, un nuevo jueves. Nuevo jueves. Qué bárbaro. Cuando todo parecía estar perdido, cuando todo parecía muy triste. Siempre cuando me decís así, cuando todo estaba perdido, de repente te resarcís. ¿Sabes quién hace así? Es una escena de Tonto y Retonto. Ah, mira. Y siempre me acuerdo de eso. Sí, es una película que la vi 10 millones de veces. Porque soy medio tontín. Bien. Un poquito. Bueno, un placer estar acá con todos ustedes. Nuevamente, una alegría inmensa. Como les digo, ya está llegando Capocha, está llegando Romina. Pero pasó de todo. Alexis consiguió trabajo. Felicitaciones, trabaja con... Por ahora estamos... Sí, está a prueba. Pero está muy bien. Es un gran avance. Es un gran avance. Así que encaminado, muy bien. Gracias a toda la producción que nos ha recibido correctamente. Gracias. Como siempre. Anda a cagar, están diciendo. Anda a cagar, están diciendo. ¿Por qué? No sé por qué. No sé. ¿Quién me dijo anda a cagar? No, ahí estoy escuchando de atrás de la producción lo que me están diciendo. Mi amiga, mi tía, ¿dónde está? Es que ¿dónde está mi maja? Bueno. ¿Se ha ido? ¿Pero cómo que se ha ido la tía? Nada. Es española. Lo que voy a dejar es que... No quiero hacer una frase que lleve, pero bueno, a veces las cosas cuestan porque te dan mucha paja, no tengo otra palabra. Mucha, como decís, loco, ¿cuánto tengo que seguir remando? ¿Cuánto tengo que seguir? Vos hablas con respecto a tu... Claro, pues me trajiste el tema. A la prueba que estás haciendo. No, bueno, pero te esforzaste, todo el esfuerzo vale la pena, por eso a todos les digo ahí que se esfuercen para conseguir lo que uno quiere. En un momento determinado llega. Viste que cuando lo busca y de pronto te olvidás, llega. Yo estaba acostado ese día y a las 8:30 de la mañana, no sé cómo me desperté. 8:05 tenía un mensaje, me dijeron, ¿estás para ir a cubrir tal evento al Circo Rodas? ¿A qué hora? A las 8:05. ¿Y a qué hora tenés que ir? Y fui a la noche. Qué lindo. No hay mejor momento que ese. Ese lo vas a recordar toda tu vida. Que estabas ahí en tu casa. Mandar mensajes y mensajes. Mandar mensajes. No. A veces cuando me preguntan qué me recomendás, que lo hablaba un montón de veces, cuando estás buscando trabajo o querés hacer algo, primero estar consciente de los no que te van a llegar. Obvio. De los no que te van a pegar. Y hay no que te pegan más y hay no que te pegan menos. Pero de los 2000 no o 10.000 no, hay un sí. Y ese sí es ese que te tocó a vos, que es hermoso, que lo vas a recordar siempre, que estabas vos ahí tirado y recibís un mensaje y te dicen, ¿estás preparado para hacer? Sí, obvio, no dudé y al toque fue. Obvio, claro. Fuiste a la tarde. Tarde y bueno, estuve con todos los demás, con Ale, con el de CQP, con estuve con todos. ¿Está bueno el Circo Rodas? Está bueno, está bueno. Yo he ido, no este año, pero el año pasado fui. Ah, mirá, yo quisiera ir, che. Voy a ver si se me mando uno otros días. ¿Hasta cuándo está? Hasta después de las vacaciones de invierno. Ah, mirá. Debe estar lleno, ¿no? Sí. Lo maneja Fernando Maldonado, que es el prensa. Ah, mirá. Después me vaya a pasar para... Lo maneja él, sí, lo maneja él. Bueno, ¿cómo vivieron la final del mundo? Y ¿Cómo la verdad vivieron? Que la viví con... Angustia, decepción. La mía es decepción. Viste que hay teorías conspirativas. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos ganado? Si no hubiésemos ganado, ¿qué hubiese pasado con esto, con lo otro? Y la realidad es que se notó una Argentina que jugó para atrás. Sí, no sé si jugó para atrás, pero sí, por ejemplo, yo he estado en el estadio, he ido, y
un ambiente extraño. Yo pensaba encontrarme con la imagen de Qatar, que también he estado ahí, con la imagen de la Copa América de la final con Colombia, que también ha sido hermosa. Claro. Y pensé encontrarme con todo eso, Alexis. No. Y entro, y era un silencio, voces que se escuchaban, ¿viste? Como decía, en el estadio no se puede escuchar voces. Claro. Y vos escuchabas que estaban hablando de ponerla 1 metro, 2 metros, y vos decís, y que no estaban gritando, y de pronto se escuchaba el grito, paraba, no se había unificado. Yo creo que hubo muchos extranjeros. La cantidad de argentinos que estaban afuera era un montón y que no tuvieron la oportunidad de ir. ¿Ves? Ahí estuve. Esa es la única foto que me saqué porque después me quedé sin batería. Y vos decís, nadie, ¿ves que son todos extranjeros? Sí. ¿Ves? Todos extranjeros, toda en la zona. Esa camisa, que era la ganadora, es ganadora, también en segundo puesto está muy bien. Es la primera final que pierde, esa camisa. De Copa del Mundo de Qatar, o sea, todas las Copa América, todas las te pusiste esa camisa. Siempre me puse esa camisa y siempre había ganado la Argentina. Siempre había ganado también Boca, que me pongo esa camisa también para cuando juega así. Cosa importante. Y en esta oportunidad perdí, pero era así, Alexis. Gracias. Él es Steve, nuestro asistente, productor, asistente manager. Un besito. Gracias. Te quiero. Piquito, vení, Piquito. Vení, Piquito. ¿Vos te das piquito con tus amigos? No. ¿No? No. ¿Qué te da vergüenza? Que no pinta, no. No. ¿Te da vergüenza darte pico? No, ¿Me daría un pico a mí? No. ¿En serio? No. ¿Steve, me daría un pico? Sí. Joacito. Piquito en vivo ahí con Alexis. No. Dale. No. Un piquito de amistad, dale. Somos amigos, chango, vení. No. Dale. Un piquito de amistad, dale. ¿Qué no te Alexis. da un beso con ni amigos? ¿Un pico? No. Yo con mis amigos me doy pico. Bueno, a Capocha dale un pico. Ahora cuando venga le voy a dar un pico a Capocha. ¿Dónde está mi tía, maja? Se fue. Escucha, entonces eso me pasó, me decepcioné de cómo estaba la cancha. Sí. Y por ejemplo, en Qatar y en la Copa América era un grito unificado, pese a que había más colombianos en la Copa América. Sí. Y en esta oportunidad no. En esta oportunidad no. Es como que no había ese clima. No había ese espíritu. No había clima. No había clima mundialista. Un beso para Gastón, que está siempre presente, para Andrés, para Guido. ¿Cómo está, muchachos? Se llegan los chicos también que se van a sumar, que nosotros, Alexis y Ever, estamos acá. Y ya se suman los chicos. Un beso. Mira, Roberto dice un beso de... Chicos, ustedes, a ver, díganlo ahí en el chat. ¿Vale un beso de pico entre amigos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Y vamos a preguntarle a Romy también. A Romy. A ver, yo le voy a preguntar a Romy cuando venga. Si le voy a decir, encaja ¿te puedo dar un pico? Le decía a Romy, ¿te puedo dar un pico? Somos amigos. En Santiago de Chile ¿no me quiere dar un pico? ¿Se dan picos en Santiago? No. Bueno, ¿y vos con quién viste el partido? Yo, ¿Qué? ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Quise tomar mate acá en el micrófono. Todos los partidos los estuve viendo con mi querido amigo Nico Edwin, que le mando un saludo enorme, que la rompe. Estoy muy molesto con Nico Edwin. ¿Por qué? No, con Nico Edwin, todo bien. Con Krupnik. Con Nico de Arroz. Nico Krupnik, ¿qué pasó con Nico Krupnik? Ya lo voy a agarrar. Mira, le vamos a mandar un audio, mira. En vivo. Mira, amigo. Decí, mira. ¿Cómo estás, amigo? Acá estoy con Ever en el stream. Dice que está molesto, no sé por qué. Ya acordate que lo que tenemos pendiente entre nosotros dos, ¿no? Acordate que ya lo vamos a arreglar todo el sábado. O sea, ¿vas a venir este sábado? Creo que sí. Bueno. Creo que sí. Vamos a ver. El que mira que dice, el que es top. ¿Querés que? Un pico así. Entre amigos, yo creo que no se niega un pico entre amigos. Ni entre hombres, ni entre mujeres. Creo que eso no
no es posible negarse, boludo. Yo no sé por qué te estás negando. Y encima que estás de festejo. No, estoy de festejo, ¿no? estoy contento. Ya Estoy tendré contento. que cosas. Y no hay más lindo que hacer lo que a uno le gusta. Claro. Bueno, pará, estamos saltando de un tema a otro. Sí, es verdad. Entonces, con respecto al mundial, Sí. me pasó eso y la cantidad de dólar reventa es impresionante en el lugar, que nunca había vivido cómo van, compran, venden, están ahí. Y la gente que, bueno, accede, estamos hablando que gente ponía $10.000, $15.000, $20.000. Entonces, ¿quién puede entrar así? De Argentina. ¿Quién? Muy poco. Por eso es que también no había clima, porque los verdaderos hinchas no podían pagar todo eso. Eso no podían. Claro. Y eso. Bueno, señoras y señores, acá está Señoras llegando. y señores, con ustedes. Se va a sumar a la consigna. Vamos a ver Se si suma. accede a lo que estamos... La One, la Show Woman, Romy Gianotti. Ahí está. Pero hoy se saca todo, señoras y señores. Bueno. Señoras y señores, acá vamos a cruzar. Así que Un estamos poquito. hablando Estamos hablando de varias cosas. una Una de las cuestiones. Primero estamos hablando de que Alexis, hasta el momento, después de tantos no, recibió un sí. Y está haciendo una prueba, podemos decir. estoy trabajando. Está trabajando Estoy con trabajando la One. con Moria. Estamos muy bien. Me encanta. Hola. Fede. Bienvenidos. Así que estoy haciendo de notero de Moria. Bien. Bueno, te felicito. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Estoy A la contentísimo. mañana, ¿no? A la mañana. En el programa que Estoy está. levantando todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, heavy. Le estás sintiendo. Así que pasó? súper. No, sí, estamos peleando acá. Ya vas a Bueno, ver, ya vas a ver. quiero avisarte que está la banda allá afuera. Bien. ¿Está quién? La banda. ¿Ah, está ante la banda? Sí, ¿Pero lo- viene para acá o para allá? Están ahí afuera. ¿Pero va a tocar acá? Van a tocar acá. ¿Y No sé. Por eso. ¿Son muchos? Son algunos. No sé cómo Opa. es la distribución, Vale. pero si están ahí los chicos me los crucé recién en la puerta. Bueno, estamos hablando de eso. De que Sí. Alexis... Muy No bien. importa la hora que me Tanto levante, no. estoy contento igual. Y Muy dijimos que hay que seguir apostando, insistiendo, que en nuestra producción recibimos 10.000 no y un sí. Obvio. Entonces hay que tener Más como... no que sí. Sí, tener que estar durito de acá, como la coraza dura, porque si Sí. no te penetran. Hay Sí, no sí, que te sí. penetran más que otros. Yo tengo un recuerdo de una situación que me pasó fuerte. ¿De cuál? De una situación que me pasó A que ver, contala. yo estaba laburando en un programa bastante conocida la conductora, no voy a decir quién. Y sí, Rubio Morocha. no te voy a decir. Colorada. No te voy a decir. Y bueno, nada, resulta que tuve una muy mala experiencia con la producción de ese programa. Y la productora de ese programa un día me dijo, obviamente no me querían pagar, bueno, tuve un quilombo. Y la productora me dijo, si decís eso y haces escándalo por esto, no sé qué, nunca vas a trabajar en la tele porque Eso. evidentemente no sos para trabajar en la tele. Mm. Esto fue en la calle, me acuerdo. En la calle, en ¿Por una teléfono? avenida. No, cara a cara. Personalmente. ¿Y por qué te encontró? Porque salíamos de trabajar Y y te esperó. yo le decía, mirá, me tenés que pagar, no, era como que se abusaba mucho, ¿viste? Cuando vos pones el Sí, límite, sí, sí. Generalmente a la otra persona no le gusta una mierda, entonces vos pones el límite y el otro te quiere sobrepasar. Y me contestó así, me Claro. dijo, nunca vas a llegar a nada porque evidentemente la tele no es para vos. Te mando un beso, mi vida. Mirá de quién te burlaste. Mirá de quién te burlaste. ¿Viste? ¿Y esa productora Pero- sigue laburando la cruzás? No tengo la menor idea. Ah. No, nunca más me la crucé. Mirá vos. Ojalá me la cruce algún día. Ojalá. Ojalá. te la cruces. Ojalá. Y ahora marca la agenda todas las mañanas en el 9. ¿Ves cómo es la vida? Sí. La vida es muy así. Bueno, estás está acá, lleno. después estás acá, después No, estás igual acá, ahora después tampoco. estás A acá. ver, uno siempre tiene que ser humilde, pero. En las buenas y en las malas. Tal cual. Sí. Pero nunca me voy a olvidar de esa situación. Le mando un beso a el Duna Fondo. Saludando a mi mamá en el pueblo donde viví. Yo soy de Buenos Aires. Se llama Alma Cuidado. Marcela Gómez. Cuidado lo que vas a leer porque yo no veo bien por la luz, pero. No, y el que le es Topú, dice también ahí. Ay, no lo entendí. No sé, fíjate, Pará. el que le Ah, es lo Topú. entendí, ahí lo entendí. El que le es. Qué malos. El que le es Topú. ¡Uy, qué buena cámara esa! Pero, ¿cómo? Muy quiero- buena, Ah. mirá. Hola. Hola. ¿Te acordás? Sí. Qué lindo. Bueno, entonces, y estamos hablando de ello, y yo también, bueno, yo recibí muchísimo, ¿no?
muchísimos. Creo que Y seguimos recibiendo. 3 sí habré recibido. Y seguimos recibiendo, de un montón de cosas. Yo lo sí más lindo que recibí fue cuando me fui a jugar al fútbol, tenía 17 años, Bien. y me dijeron, sí, te podés quedar en el club. Ese fue mi primer sí hermoso. Sí. El primer sí lindo fue cuando me puse de novio por primera vez, también. Fue un lindo sí. Yo pensé que era laboral la cosa. Primer pero no. sí, después el primer sí fue esa vez, de cuando me dijeron sí para el club. Después el segundo sí hermoso fue cuando entré a C5N, cuando ya estaba acá, como Bien. director de Con el cámaras. señor Ale Lewin. El cuarto sí fue cuando entré a 360 TV, cuando hice el casting. Me dijeron ¿Laburaste que con sí. Silvina Gualtieri? Claro, Silvina, Fue mi la amo. profesora Silvina. en la facultad. La amo. Le Es muy mandamos buena. un beso. Y el otro Buena mina. lindo sí es de Telefe también. Entonces 4 o 5 sí, pero mirá, 4 sí. Nunca me puse a pensar eso. Mira. Tengo 47 años y solo recibí 5 sí lindos. No, y después de una novia que también que tenía otro. Laboralmente, el más lindo vos decís que fue ¿cuál? Laboralmente, Sí, y yo Vero. creo que el de Vero, sí. el de Vero. Sí. Sí, ese fue lindo. Igual no fue tarea fácil pasarme de director de cámaras a cronista y hacer el casting. Porque te veían como director de cámaras. Claro. Y ese no fue, ese ¿Sabés también qué? es bueno. Estás contando eso y yo era asistente de producción Ajá. antes de ser cronista. Tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil porque uno tiene que aprender un montón de cosas que obviamente no sabe, no tiene capaz No. tanta... Sobre todo de los tiempos, ¿no? Como de ahí del aire. Claro. Y bueno, está bueno. Igual cuando ya lo incorporás es divino. es divino. A mí me pasó cuando yo El otro día tenía- estuve en el control y bueno, y estaba el dire, le cantaba la cucaracha Claro, a Moria. todo. Bueno, Moria, tenés Claro. que hacer esto, lo otro. Tal. Ay, se me fue lo que te iba a decir. ¿Qué te estaba diciendo? Perdón, ¿puedo cambiar la conversación? Cámbiala. El sábado. Déjame, estoy como indeciso. Pero no. Por recién estoy llegando. Vamos, con Nico. y si querés podemos ir a hacer una cena, ¿por qué no? Estamos hablando con Nico. ¿Eh? Escuchame. ¿La cena dónde sería? En lo de Ever. Se reinvitaba. Pero pará, sí. La vez pasada no conseguimos canje. Sí, Y tenemos bueno. empanada. Sí. Y bueno. Bueno, sí, puede ser. Sí. Le hablás vos A mí a, me a gusta esa, Silvita. más de casa. Ah, Y después ah, vamos al boliche. Estoy para esa. Y le hablas Sí, sí. a Silvita, ahí está. Vos tenés el número, le hablás Sí, y sí, le sí. pedís. Estoy. Dale, bueno, ahora lo organizamos bien, pero invitamos a todos para Bueno. que vengan también. Ah, los Escuchá, chicos. Sí, estamos vamos a hablando poner- recién de que, bueno, yo entre amigos... mundial? No, espera, hasta llegarme. Que entre amigos como... no, bueno, espera, cuando venga Capocha lo sacamos ese tema. Dale. Lo sacamos ese tema. ¿Pero qué era? ¿Qué era? No, ¿Qué era? para. Pero tirame el Para que título. venga Capocha. Los besos entre amigos. Nah, chicos, No. No, No. para mí no. ¿Mentira? ¿Cómo que no? Yo, No. ¿qué? Yo con Pero Alexis, yo te si son pregunto. amigos, ¿no le puedo dar un pico? No. Bueno, un pico. pero con una amiga o con un amigo gay. No No, con un yo no amigo quiero. hombre. ¿Vos no para me mí. darías un No, pico? no, amigo, ¿En no. serio, Romy? No, boludo, no. ¿Soy tu amigo? No, pero no. No. ¿Y vos no me darías un pico a mí? No, tampoco. ¿Ves? No. Pero yo te pregunto, Ahora ¿existe, cuando venga Capocha le voy a decir. ¿existe el fetiche del primo, la prima en Santiago o No, no? por favor. Me quiero ir, no. No. No, no. Salí de ahí, maravilla. Yo no sabía que existía eso. La verdad Bueno, no sabía. tampoco te haces pelotudo. Romy, te ¿no? juro que no Dale. sabía. Para. Te juro que no sabía. Para. Y un amigo, Leo Franza, el camarógrafo de Telefe, me decía, che, tu prima. ¿Qué sé yo? No sé qué me quería decir. ¿Vos estuviste con tu prima? No entendía. Hasta Sí. que vi un video de TikTok. Y el video de TikTok decía, cuando un santiagueño visita a la prima. Y era como que entraba en una Claro. habitación y salía. Y ahí entendí. Y empecé a ver. Heavy. Y como que eso siempre existió. Yo no sabía. Me di cuenta hace 2 Ay, años. ay, Te Eve, juro. No mientas. No, en serio, te digo, de verdad. Hace 2 Dejá años de mentir, nadie te cree. De verdad, hace 2 años me di cuenta que jodían con eso con los santiagueños. No sé dónde habrá salido. No, con los santiagueños, no, con todos los primos, las primas. ¿Ah, sí? Sí, de las provincias. ¿O no? Dicen eso. Dicen eso. Está bien, no estamos hablando. Yo viví con mi Dicen prima Anita durante 5 años Yo en Córdoba. conozco igual varios casos que sí, tenían onda y no sé, después. ¿Pasó algo? Sí. Yo conozco también.
No eran igual santiagueños, precisamente. Pero... ¿A vos te gustó algún primo? Y cuando sos chiquito, ¿viste? Con tipo 6 ¿sí? años, me gustaba mi primo que tenía 20 y pico. 20, no sé. Porque decía, ay, qué lindo. Pero Claro. no, obviamente. Eso de chiquitito, ¿viste? Sos medio boludo. ¿Y a vos? No tengo primos varones, no tengo prima. No. Tenés todo primo varón. Claro. ¡Ah, te va! No, pará, mirá. Y te Son vas, te vas. las 6:30. Culpame, estamos levantados de temprano Se va nosotros, nuestro che. Pará un Sí. poco, papu. Yo me Porro. levanté a las 5, Porro, a las- Pará, amor. 4 de la mañana me acosté yo. Hijo de puta. Pará. Sí, no, yo con primas no. Es la que te falta. ¿Vos de qué hora estás levantado? ¿A las 3? Ah, bueno, y ahora te vas. ¿Y a qué hora te dormí? La re... Volvía. Mentiroso, viste dale, nada, vení. No viste nada. Viví Andá a la dormir, vida. Anda. Viví Andá la a vida. dormir, andá a dormir. Dormí 3 horas nada más, porro. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Bomba! Hijo de Va. Escucha, Romy, bueno. Ay, los quiero. Yo. Ay, ¿puedo hacer de nuevo esto? Y me ponen el... Me encanta. ¡Basta! Bueno, basta. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ay, Dios. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Viste el partido? ¿Qué fin de semana? ¿Qué pasó el fin de semana? Mucho- Ay, no me acuerdo. Ay, no sé qué pasó. Estoy como la hija de Pampita, no sé quién ganó. Fin de semana. No sé. ¿Qué hiciste? El partido sí lo vi. También, no te pasó nada. ¿Cómo no me pasó nada? No, te fue también como nada. Pasó como una cosa simple. No, Como un partido más. no, claramente no. ¿No? ¿Te dolió? No, me sentí mal. ¿Ah, O sí? sea, ahí sí, obvio. ¿Lo viviste con se sentía- pasión o qué? El mundial yo lo vivo con pasión. Sí. O sea, soy FIFA Pero durante la- un mes y después desaparezco. ¿Pero esta final? Y me quedó como un gusto así amargo. Claro, Sí, ¿no? terminó el mundial y volvieron todos los líos, los quilombos, Sí, todo. yo estuve ayer en Puente Pueyrredón, boludo, y digo, la puta madre, terminó el mundial, se Bueno. estaban cagando todo a palo. La puta, estaban prendiendo bombas, ¿viste? Se terminó el mundial. Nosotros ya estamos de a poquito volviendo al policial. De a poquito, se van no. tirando los temas. No, tiqui, ya tiqui. arrancó el policial. Hoy estuve en un policial a la Claro, mañana. yo No. creo que si no es esta semana, vamos, hoy mañana es viernes, yo creo que la otra semana o la otra, de lleno al policial con todo. Y bueno. Pero Fue bueno. raro, Fue sé raro, que fue lo de las raro. teorías conspirativas no está bien, lo entiendo. Pero no sé, sigo sintiendo que había una energía rara. Bueno, yo te Cuando cuento. prendí la tele y ¿Viste? había algo raro. ¿Viste? boludo. Había una energía Romy, rara. Yo le Mirá contaba. que yo soy cero de conspiranoica con los Claro, temas de claro. fútbol porque no entiendo nada de fútbol, pero ustedes me van a saber corregir. Sentía como que estábamos jugando mejor. España se notaba que estaba Claro, jugando. claro. O sea, yo que no Claro. entiendo una goma de fútbol, tampoco soy tan boluda, pero digo, se notaba. Pero yo te digo previo, o sea, antes de Algo salir claro, a la sí. cancha, antes de cantar el himno. La salida fue rara. No estoy diciendo que les dijeron lo que tenían que No, hacer, no, 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 estoy no. hablando de eso. Claro. Hablo energéticamente, Sí, sí, no sé qué energéticamente. pasó, no A lo mí, sé. yo tampoco sé lo que pasó. Que... Capaz que fue una cuestión, viste, que un día te levantás más cruzado, otro día te levantás mejor, o sea, somos seres humanos. Pero se sintió eso, como que atravesó la pantalla. Yo- De hecho, estaba con mi mamá, lo estábamos mirando y decíamos, che, qué loco, ¿no? Como que está medio raro todo. Sin saber Todo, todo claro, lo que iba a sí, sí, pasar sí. después. A mí, Romy, yo que entré a la cancha, me pasó que yo cuando estaba entrando quería que yo mi cabeza era Qatar, que era la final de Qatar, explotado, gente cantando, todo, que era impresionante, todo al unísono. O la Copa América, que también estuve en la final ahí contra Colombia, que era todo buena vibra. Y acá entro y nadie. Se escuchaban voces de conversaciones de acá a 5 metros, que en la cancha eso no No sucede. estaba el cántico argentino. No estaba, No. no estaba el cántico unificado. Cantaban por acá, por allá. Sí, alrededor mío había todo de yanquis, mexicanos. No había argentinos, había nada, no había argentinos ahí en donde estaba Mirá. yo. Y sí, hasta a mí me costaba, yo que soy de Alatar, ¿viste? Me costaba aplaudir, exaltar y cosas.
Y sí, energéticamente Había algo raro. había algo raro. No sé todo lo que hay detrás, la No, verdad, no lo sé. obvio, obvio. Pero sí, energéticamente yo sentí que, obviamente, lo que hablamos con todo, que muchas veces lo que vivimos nosotros en Qatar es algo que nos impide disfrutar de lo otro. Porque es tanto lo que vivimos con adrenalina, con todo, que es que siempre vamos a tender a compararlo. Y no está bueno eso, porque no disfrutás de lo otro, de lo que estás viviendo, de esta nueva final, de todo esto. Pero yo esperaba eso, Qatar. Esperaba eso. Fiesta, emoción, esa energía, viste, que... Pero si vos lo sentís, vos decís que lo sentiste... Sí, mirando la tele. ¿Mirando la tele? Sí, sí. No tengo en claro, o sea, puntualmente qué fue lo que... Sentí como una mala energía. O sea, esa sería la descripción. Lo que dicen es como que pronto se va a saber la verdad y que se va a jugar nuevamente la final. No, es imposible chico. eso. Como que se va a jugar nuevamente. No. Se va a jugar seguramente la finalísima, La finalísima, noviembre. eso sí todavía no se pudo hacer todavía. La finalísima, que creo que ahí capaz que sea la despedida de Messi, no sé, puede ser. Me quedé mal, pobre Messi. Sí, yo también. Te juro también. que lo único que quería era que gane Messi. No me Porque- importaba nada más. El ganador de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, claro. Y aparte, ese estadio es una gigante, mal organizado. Entrabas por una sola puertita, no, malísimo. Y como, así fue también la Copa América. Todo, que la vamos, te pelean, te pegan, te tratan mal. ¿No? La cuestión que de ahí, yo quería que también, pues si se despedía Messi ganando, bicampeón del mundo. Y Sí. nosotros perdimos la final de la Copa América en Estados Unidos, que también se hizo ya ahí otra vez, en el 2016, por ahí. Está maldito el La puta estadio. madre, en el mismo estadio, Rami. ¿En ese jugó Argentina-Egipto? No, nada que ver, porque es el de No. New York. No, me confundí. Argentina-Egipto, donde No, Dallas en fue. este, claro, no. Dallas, En este ¿no? Fue jugó la Argentina-Egipto. Copa América, claro. O sea, es la segunda vez, pero por otra copa. Porque la final de la Copa América se jugó en Miami. Sí, lo que me quemó un poco el bocho, pero bueno, de las teorías conspirativas, porque obviamente que lo miré, o sea, porque lo chusmeé. Esto de que una mujer encontró supuestamente un libro que tenía todo, o sea, como el ganador del mundial y que mostraba que España era el ganador del mundial, que jugaba con Argentina. No sé si lo vieron eso. ¿Cómo? No sé si vieron el video que una mujer Sí. encontró encontró un libro que tenía Todo en vivo, me encanta. toda la ilustración, sí, bueno, tranqui, toda la ilustración del partido de Argentina-España. El tema es que no le pegó con los goles. No. Eso sí lo vi, porque decía, creo que 1-2 o algo así, ¿no? Sí. O sea, ahí no le pegó. Pero sí, justo ¿Y el que quién ganaba, pateaba, Romy? España. ¿Y ese libro de cuándo es? España. No sé, lo encontró en un... Bueno, atención, perdón que interrumpa. Capocha dice estoy abajo. Bueno, Así que si alguien le puede Romy. abrir, por favor. que le abra a alguien, que le abra a Dios. ¿En dónde lo encontró? En Estados Unidos. Mira, pero un libro viejo. Supuestamente se publicó antes del Mundial. Según lo que dice esta chica y lo mostró en las redes y todo. Qué loco, ¿no? Y justo el que pateaba era el 7. Que Mirá. fue el Claro, que el pateó. que Era, hizo el gol. ¿Cómo se llamaba el que hizo el gol? Ferran. Ferran. Ram. Ferran, ¿cuánto era? No me acuerdo. Qué loco, ¿no? Gol de España. Increíble, todas las... Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, después vi otras teorías conspirativas muy buenas que decían que Messi le pasaba Ferran su Torres. poder a la Milla Mal. Ay, No, fue- muy bueno. Vi muchas teorías conspirativas A mí me muy parece buenas. que- ¿Pero parece- creen que pasó algo, que algo raro pasó o no? ¿No A sienten? nivel corrupción. Algo o a pasó. nivel- Mira, Mira, yo lo Messi que... dejó de seguir Infantino y de la FIFA. Algo pasó. Dejó de seguir. Mira, Sí. yo lo que vi, sí que me sorprendió la forma en que jugaron los pibes de los... Técnicamente cuando vos jugás un partido, Sí. los pases que vas a rechazar, los pases que vas jugando, no los rechazás hacia adentro. A veces había rechazos hacia la mitad de la cancha, que obviamente te la... Eso no lo entiendo te la lo que barra. estás diciendo. Es muy técnico, muy y muy técnico. fácil. Por ejemplo, vos vas saliendo
y va o viene al ataque y te recupera la pelota y después tenés que ir abriendo la pelota para que no vaya al centro porque tenés más jugadores rivales posiblemente, ¿viste? Sí. Entonces por ahí se rechazaba para adentro y muy pocas veces. Sí, vi una pelota que pasó de una punta de la cancha a la otra y yo dije, ¿pero por qué? O Y sea, que agarró un por rival. adentro, Por no adentro, por arriba. exacto, bueno, eso. O sea, igual estos chicos, sentido común, no entiendo nada yo. Pero lo sí, viste vos. me pareció raro, dije, qué raro eso. Pero bueno, dije, capaz que se confundió, no sé, yo no sé. No, podés Te puede errarlo, pasar, te pero puede pasar, obviamente. puede estar desconcentrado. y todas Aparte esas también no cuestiones. nos olvidemos que es una final del mundo, o sea, no es Claro. ¿viste? Una boludez. Claro. O sea, una presión de la puta madre, hay que estar ahí, hay que estar en... Pero no siento tampoco como que nuestra selección no se entregue, no sé, no me da. pero no, vos ponete... no. Algo pasó, pero no siento que ellos salen a perder. ¿me Es entendés? imposible, Romy, porque vos, que no sé, yo que juego al fútbol, vos decís, no, hay que salir a perder. ¿Cómo haces? Es imposible. Excepto que hablen, no, que haya una cierta, digamos, predisposición del árbitro a cobrarte en contra o a favor, que tampoco, sí capaz que un penal, que no fue penal, pero Claro. tampoco es algo que te puede determinar un partido, obviamente que hay, ¿no? Lo que nos Hay. mató fue cuando expulsaron a Enzo Fernández. Claro. Ahí vino sí, la sí, debacle. sí. Yo vi eso y dije, se terminó todo acá. Ya está. Se terminó. Yo Se creo que terminó. Capocha debería ser convocado para el jugar. Para la próximo selección. para la selección. Sí, Capocha. Le mandamos un beso a Cristian, nuestro Sí. amigo diseñador, que nos está viendo en este Bien. momento. Buenas. Tiene que volver porque te Para tiene que mí, traer la ropa. ¿Te Capocha acordás? es bueno ¿Qué jugando al Cristian, bowling. Ali, que se viene Al con toda bowling. la ropa, todo eso, y del otro día se Ah, sí, Cris. Traenos. Un aplauso grande para Capocha. Adelante. Te amamos, Capocha. ¿Cómo va? ¿Cómo Hola. ¿Cómo va? ¿Dónde Bien. estuviste, Capochita? están? Viajando. Tremendo estuvo? hoy el tránsito. Bien, Heavy. lo que pasa es que justo hoy nos estiraron un poquito más el aire. O sea, Ever llegó de casualidad porque andaba por zona. Así que... Y me pasó que hoy yo me voy en general en mi auto ando, los jueves para llegar bien. Me pasó que cuando quise arrancar el auto me quedé sin batería. Lo había dejado mal con la luz prendida. Oh. Así que tuve que ir en Uber. Y depender del Uber para volver. ¿Qué Claro. te pasó, Capocha? Me dejé la luz del auto prendida. Me quedé ¿En sin batería. el coso? ¿En el canal? No, antes de ir. Ah, ¿Vino la grúa algo? ¿El auxilio? No, porque no tenía tiempo, así que rajé. Terminé y rajé. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien. No te vi, Ever. ¿Cómo te ¿Dónde? fue? Estabas contando cómo te fue Sí. en New York. Estábamos hablando de New York. Mira, New York. Capochita, escuchá, antes que nada, No, ¿vos no te das fue pico como- ¿vos te das beso con tus amigos en la boca? Arrancaba así. No me doy besos con mis amigos. ¿No, ¿En serio? Muy bien, y bueno, vos sos el único raro Yo acá. soy el único que me doy beso Y, pico con mis amigos y amigas. No, y mirá que estoy Y- puto, pero no nos damos besitos. Chau. Gracias a todos No, por no, estar Yo me hoy doy con beso nosotros. pico con ¿Pero mis por amigos y qué? amigas. ¿Es hola, tac, y te das un beso? Sí. ¿Sí? En Santiago nos damos besos así. Mm. También hablamos de las conspiraciones. Vení, Fede, vení. Se lo, vení. pod- de las se primas, lo podría primos. decir a alguno que me gusta y que quiero... ¿Sabes que nos saludamos así? En Santiago- No, un amigo, no le das un beso, chicos, déjenme No. romper las pelotas. Pero amigo, Ni un amigo, pico, sí. Ni un pico, pero deja de decir boludeces. Ni un pico, si es tu amigo en serio. Sí, te das un beso jodiendo, sí, te un pico, No, sí. no, tengo- pero a veces veo- un amigo, yo tengo un amigo, Pero es, tengo un "Hola, amigo ¿cómo gay que estás?" le doy un piquito, pero es mi amigo gay. ¿Viste? Pero- y entonces... Pero es mi amigo gay. Pero discriminás a los heterosexuales, Y entonces pero vos... no, boludo, ¿qué te voy a dar un beso a un heterosexual? No. Pero ¿qué tiene? Eso para no tiene nada ¿Qué que te ver cambia? igual. ¿En No qué te sé, cambia? no puedo. No puedo. No, ¿qué sentís? ¿Que te puede pasar algo? No dije que a mí me puede pasar algo. Digo que es rara la situación. Tampoco digo que al otro le puede pasar algo, pero es ¿Qué te puede raro. pasar? Es raro, boludo, qué sé yo, no sé, no. Bueno, actualízame, ¿de qué más están hablando? Bueno. ¿Cómo le fue? ¿Cómo te fue en New York? Nada, todo no fue mal igual en New York, pero... Sí, yo en Nueva York le estaba contando a los chicos. Sí. Y por ¿Hace cuánto no tercera ibas? vez- Hacemos así las preguntas rápidas. ¿Hace cuánto no ibas? No, fui hace un año, dos. Ok. Que fui a la Copa América No que tenés que ir ganamos. más, Ever, no quiero ir más. evidentemente. A Estados Unidos no voy más. Evidentemente no es. No, La no, Copa no es América Estados le fue- Unidos no es ¿y la bien, Copa no es América le igual. fue bien, o no? La Copa América fue recontra bien, Por ganamos eso. todo. Qatar No me tenés que fue ir más. espectacular. Ah. A Estados Unidos no tengo que ir. Está unido.
No me gusta Estados ¿Gastaste Unidos. mucho en cosita? ¿Tenías una noche de hotel paga por tus primos? Tenía una noche de hotel y después teníamos compartido con los chicos que nos salió $300 en pleno, $400 en pleno Manhattan. ¿Cada uno? ¿Sí? Un montón. No, No, boludo. no, es baratísimo. Compartido. Ah, re bien. No, no, no. No, 400 cada uno. Claro. Ah, bueno. 400 Y cada estábamos. uno. Claro. Ah, ok. O sea, estaba todo muy alto por eso. Claro, carísimo. Bueno. Yo pregunté la habitación. $400 cada noche. Fuiste No, a... no. No entiendo, No, perdón. eran Éramos, 6. éramos 400 4. dividido cuatro. No, 1200, 1600 dividido 4. Ok. ¿Cuántas noches? No. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, ahí está. No Es es caro. barato. Es barato, Es claro. lo que estoy diciendo yo. Es muy barato. Por eso. Está bien. Es Lo que muy pasa es que Ever no se va a explicar. Bueno, que sí pero es- por eso, ¿ves? O sea, Porque yo averigüé lo que me regaló mi prima. Claro. Carísimo en el hotel. 1200. es más fácil que digas, por 1100 4 dólares. noches, escúchame, Sí. por 4 noches pagaste, $400. ya está bien. Re $100 barato, cada re noche, re barato. bien, Ah, re boludo. muy barato, Re muy Muy barato. Sí. Bueno, y hablábamos también de que. No No se consigue. No se consigue. No. ¿Viste a mucho tipo... ¿Fuiste a ver comedia musical? Fuiste al Broadway. No, pará. Hubiese querido ir en un momento, por ahí tenía libre cuando volví de la cancha. Que No, volví. No había... No, vos, chico, ánimo. no. Sí, yo. Quizá a te mí- dejaban a mí- pasar gratis. A mí no me pasó, yo creo que me hubiese ¿Lloraste? No me pasó nada, capucha. Es lo que le decía. Sí había muy mala energía en el estadio O sea, no la sentiste. y no sentí como que estaba viendo Boca Aldo Civi, una cosa así. Era como un partido más. Yo creo que hay algo que a mí me produce, es que yo, al haber vivido la final de Qatar y haber vivido la final de la Copa América, es como que Ya tiendo no a sé. comparar. Y Claro. no sé, y eso nunca va a volver a suceder tal cual. Y ahí es donde pierdo que sí sé. Ever, ¿querés qué? Dice, obvio que fue posible, re obvio, ellos ¿Querés no que juegan qué? así. Iba a decir. Bueno, y también hablábamos de que el sábado vamos a hacer una cena en lo de Ever. Ah, happy birthday, Eva. Happy birthday, Ay, gracias. happy Eva, no, birthday. Ever. Ah, ¿no me das pico? Happy. Un piquito. Seguía, re molesto. A Capucha, dale. A ver, No, dale, cámara, dale. no, vamos a- Ah, no me da pico. En cámara, Alexis te da. Escúchame. Che, qué mal amigo que son, qué vamos mal a amiga, hacer mal una- amigos. Sí, vamos a ¿Una hacer... cena? Una Sí. cena. ¿Cómo era, Vale? Una cena en lo de Ever. Tempranito. ¿A qué horas tempranito? Y tempranito. No, pero empanadas dijiste. Empanadas. Yo llego a las sí. 11 siempre, o 10:30 llego. Y yo voy a llegar 10:30, 11 también. Bueno, Pues yo termino otra cosa a las 10 de la Con noche. suerte llego Sí. a las 11. Sí, yo termino... Aviso, ya. que Yo, la mató a María Messi. yo hago tele hasta las 11 de la noche, hasta las 10. Y después vamos a Araos. ¿Y qué hacemos? Pero hasta ahora son las 3, hay que entrar a las 3 de la mañana. Sí, yo no Sí, sé se si puede, llego. Vamos a no sé. casa. Ay, dale, Ever, qué ortiva de mierda. Claro, es mucho tiempo, ¿qué hacemos? O sea... No, a las 3 de la mañana no vamos ahí. No, vamos a Vamos las más 2. temprano. Se A las puede 2. más No, temprano. sí, A las 2 Sí, se vamos más puede. temprano. Te yo- ayudamos a acomodar las mesas de última. Yo, Alessi, a las 3, ¿sabes a qué hora se salen allá tuya? Podemos Por eso, invitar a los chicos. Ahora me decía a las 5. O sea, a las 4 o 5 de la mañana salen allá Podemos tuya. invitar a los Pregunte- chicos de producción. Ahí, ¿sí? ¿Lo invitamos? Sí, obvio. Acá vas a ver si hay alguno de tuya que me confirme. 4 o 5 de la mañana ¿Se sale? se sale la ¿Y puta a qué hora madre. cierra? pero ¿A las sí. 8? Y cierran a las 8 o 9 de la mañana. Ah, Pero que te tremendo sirve un mate after. cocido. Que hay una boludo. previa larga en sus hogares, porque en cada Bueno. una de las casas, porque tampoco vos vas a algún barcito o algo y no encontrás. ¿Cómo? Bueno, Nada, no es encontrás el- nada. Es el negocio. Y entonces yo lo De que hago estación de es, servicio. estoy con mi mamá comiendo hasta las 12. Y después lo hablo a Mono, le digo, Mono, ¿vamos a salir? No, me voy a dormir. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque a las 3 de la mañana se sale. Ah, mira. ¿Y duermen hasta las 3 de la mañana? No tiene más. No puedo Bueno, creer. pero salimos Está las bueno, 2. a mí me gusta. Nos juntamos a las A mí 11 me y gusta. No, no. Nos juntamos a las 10. Para Bueno, comer, 10 si y no, ¿qué vamos a media. salir a comer? Claro. Bueno. Claro, nos juntamos a las Yo 10. tengo 10 y 47 años, media. Romy. Dale, Bebemos. 47 años necesito tengo yo. sacarme la mala sangre del fin de semana. De que Dale, pasé bueno, mal. 10 y media, dale. 10 está y bien. media. Listo, Sí. dale, 10 y Dale. media, 10 listo. yo llego a aviso entre 10 y Listo. media y 11. Dale. Sí. Ok, se come y después. Pero Después no llegue vamos. más de la- Previa. Previa. ¿A qué llaman previa? Tomar. Tomar, mi sí. amor. Ok. Fernet, champán, bueno, lo que vos tomes. ¿Sabés qué tengo ganas de tomar? ¿Qué? Gin. Qué rico. Yo tengo buenos gin en casa.
Gin con limón. Yo me compré hace poquito que me lo bebí. Un gin espectacular. ¿Qué pasa? ¿De qué? Esperá que me están llamando. De frutilla. De Ay, tutti quiero frutti. probar eso. Quiero me probar gusta, eso. me copa. Quiero Me probar eso. dijeron, el secreto para meterle al gin que es muy bueno, es meterle un agua tónica de baja calidad. O sea, de baja calidad, ¿Por qué? se puede decir, no digamos nombres, pero la de M, Sí. esa, La de M que termina con que S. termina con ese. Ok, porque no es tan fuerte y te deja que evolucione bien el sabor del gin. Mira. Me gusta que estamos musicalizando. ¿Por qué escuchamos cumbia de fondo? Me gusta, me gusta. Mal. No te gusta. ¡Dale! Me gusta, Bienvenidos ¿Cómo mueva esa bienvenidos cumbia? No es música que pasa en Inca, aparte. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no pasa en Chicos, el hoy es Sí. jueves Esto no de pasa en el Inc. Inc. Así que hoy ¿No? a la noche. Vos que venís, o sea... No, yo no voy, vengo a Inc a bailar, pero Le- cada tanto. ¿Les puedo contar sí. algo que me pasa? ¿Qué Porque te yo pasó? trabajo acá Sí, cerca, ahora que- en Canal 9. ¿Eh? Muchas veces cuando tengo que pasar por Niceto Vega, Sí. claro, paso tipo 5 de la mañana, 5 Y y, bueno. media, 6 de la mañana. Y estoy pasando por la puerta de Inc y salen todos re mamados que estuvieron Hoy acá hay en el boliche. cócteles. Qué El ganas, jueves qué hay lindo. Yo cócteles. los veo a todos yo yendo a laburar, ¿no? Divino. Hermoso. ¿Te dan ganas de quedarte ¿Cómo de quedarme? a la joda? ¿Ahora? No, ahí en... Y no, amor, si ya terminó. Ah, ya terminó. Son En las realidad 6 de la hasta las mañana. 7. Queda 1 hora y media de No, baile. sí, pero. Bueno, es muy tarde la hora que sale. Hacemos previa y después de la previa Claro, vemos que se temprano. puede quedar, se puede quedar. Temprano, Romé. O nos tiramos a dormir una siesta en lo de Ever y 3 de Así la mañana nos hace Mono levantamos. Romero. Claro. Mono Romero, mi amigo, hace Igual, ese. Y Cacho también. Igual dijo Ale que a las 2 podemos ir. Sí, a las 2, sí. Podemos ir a las 12. Yo a las Bueno. 12. Lo más temprano que se puede ir que de No, más temprano no. A chicos. la 1 y media, ¿no? Re Es lo más Virgo, temprano. No, más temprano no, re Virgo. La 1 y media. La 1 y media. Re vergüenza. No Agarra- hay nadie, boludo. Capaz me dice, hay cena, show. No hay, no existe más eso, le ¿En digo. serio? Ah, no existe más. Es boliche, cuando es boliche, no va más eso, ¿no? Yo, Ah. porque viste que no. Yo no- Yo no lo puedo. hice en un momento. Sí. En Eso algunos, de ir a algún lugar que era cena. En el viejo Sunset, Y viste boliche. que era que comías, No, terminabas pero- de comer y de repente te sacaban la mesa, Sí. En Vita Y, también. En Vita, pues yo iba mucho a Vita en una época. Sí. te sacaban la mesa y de repente te nada, tenías que bailar ahí. Vita. A mí eso me encanta. Oh, anda ¿Que te A mí saquen me la encanta. mesa? De la cena en el lugar. A mí me molesta Me que encanta. tengo mis cosas ordenadas en la mesa y la Por tengo eso que- yo a veces voy a la fernetería, Sí. que voy a comer algo Acá solo podemos venir y después siempre Inc. Yo como No, la no, carne, bueno. la No, yo carne vengo- yo esa vengo más con tarde puré acá. que me encanta de, con de el ese polaco. lugar, que está Ah, buenísimo. miren quién vino. Sí, sí, señoras y señores. ¿Quién es? Lu. ¡Ah, Lu! No es en español. Entonces, de ahí como que lo disfruto, me gusta la ¿Saliste? previa ¿Pudiste esa- salir a hacer algo ya? Sí, salimos. ¿A Eso dónde sí, fuiste? cumpleaños. Fuimos a... Sábado a la noche en New York. ¿Cuánto ¿Cómo se champán te festeja? tomaste? ¿Cuánto Oh. champán? Con lo que No, cuesta me tomé uno. birra, boludo. Carísimo champán. Con lo que cuesta uno. Pará, ¿qué hiciste previo partido? Porque fue sábado a la noche tu cumpleaños o viernes. Bueno, también lo podías festejar el viernes a la noche. El viernes a la Che, le noche, tenemos que llevar una torta el sábado. Dale, te llevamos una torta, Dale. listo. 2 mejor. ¿Cómo ¿Dos tortas? Ah, Una torta, pero una de La verdad, chantilly soy, y te durazno. juro, soy la que tiene más desarrollado el lóbulo frontal en este. Chantilly, el durazno lóbulo- el y lóbulo la red velvet. en Me este- gusta. en Esas dos. este- en O este sea, grupo. ¿te gusta ¿cómo se llama La esta? Red Velvet. No, ¿cómo Pará, es? ¿se puede encargar Ale de la torta? Sí, yo me encargo. Pero ¿cuál es la que tiene bizcochuelo Bien. de vainilla con durazno? La red crema? velvet. Sí, ese es el no, cualquiera odio los duraznos en la torta. Ah, yo también, odio No, los bueno, duraznos sin en la durazno. torta, chicos. Sin durazno. Normal. Pero, Pedí la de ¿estás canje. jodiendo Bueno. que- ¿Qué? No, Bueno, no, pará. no, mucho Después quilombo, me no. gusta mucho la La normal, selva la negra. tradicional. La selva negra me gusta. Me gusta mucho la selva Bueno. negra y la red velvet. Esas dos Ok. me encantan. Bueno, ya está. Tenemos las empanadas, la torta y bueno, hay que llevar algo para la previa. Las empanadas se las podemos pedir a nuestra amiga de. Sí, 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 le- él, se lo pido. él tiene el número, él Consulta, después le somos habla. nosotros y los chicos de producción. Sí, vamos, ¿O invitamos vas a a los invitar chicos. a alguien? sí, Ah, también, invitate sí, un también, amigo. también, un amigo, invita Invitate un amigos amigo. también, para que llegamos así. Invitate a una amiga. Claro. Yo no te quiero. Mirá, no quiero hablar. No Algún- quiero hablar, la cara.
No quiero hablar. Pero porque igual yo no hago absolutamente nada, ¿eh? Nada. Mozzarella. Yo no digo nada. Absolutamente ¿Es una nada. foto? Pero. Yo tengo 47 años, Mira. soy un hombre maduro. Un hombre maduro, ya con todas las cosas claras. Podemos llevarte. Vamos a hacer un grupo por A ti, eso. no, en serio. Mucho a quilombo, ti, hacer un grupo. A Fede, a Juan, a los chicos de Chicos, producción. Hay que Luisito invitar a Luisito, está perdón. confirmado para móvil en vivo desde Las Vegas. ¿Ahora? No, en agosto. No, falta. En agosto. Bueno, a las 10. A las 10:30. No, a las 10. A las Llamemos 10, para 10 a y las media. 10 es para que la gente Bueno, dale, llegue a 10 las y 10 media. para 10 y media. Yo, si vos nunca llego, igual yo termino de trabajar a las 10, pero si vos me pones venimos a cenar a las 10, Gente, hay que yo hacer llego un 10 y grupo. media, 11. ¿Hay un grupo? Siempre llego más tarde. ¿Quiénes están? Jódeme que hay un grupo del año pasado de cumpleaños ¿Dónde de está? Ever. ¿Podés hablar en ese grupo? A ver. A ver. En vivo, Yo me parece que no lo tengo porque me cambié de teléfono. ¿Y si nadie estaba? Se habían ido todos a la mierda. Claro, yo no estaba, yo ya tenía Ah, plan. ahí está. Hay que cambiarle el nombre al grupo. Fiesta de fin de año del Chango. No, No, hay que se cambiarle. llama... ¿Se lo cambiás vos? ¿Cuántos grupos tiene uno que nunca se da cuenta, eh? Mirá la foto. Esto es en la otra... Hay gente que murió ya. A ver. ¡Ay, Dios! ¿Puedo mostrar la foto? ¿Está? Sí, estaba re rapado yo, mirá. ¿Se ve? Mirá. Es Esta es la foto del mirá, Mirá qué lindos. justo yo me estaba por sacar la barba esta semana. Estabas porque lindo ahí. ¿Y Me ahora gusta no? cómo te queda. Pero me gusta cómo te queda así la ¿El qué? barba y el pelo. Pero Te ahora queda me estoy bien. dejando el pelo un poco más largo. No, pero así está mejor. Ah, ¿cómo? Esperá, acá. No sé si se lo ve a Capocha. Ahí está mejor para mí. Ahí, Capocha, estás mejor. ¿Por qué mejor? No sé, me gusta más. Ahora tengo la barba un poco más desprolija, pero tengo el pelo un poco más largo. Me gusta más así, como está en la imagen. Bueno, me voy a dejar un poco el pelo más largo porque me estoy dejando en proceso de dejármelo largo. Mira. ¿Por qué? Un poquito más largo. Mira. Para cambiar un poco. Está bien. Más largo. Y la barba me la está por sacar esta semana. Así que quizá el sábado. Quizás te vea. Quizá me vean sin barba. Quizás. Porque era una promesa. Hay que cambiar el nombre de este grupo, cheques. Bueno, Listo. ¿Qué? ¿Querés la foto esa que nos sacamos? Estábamos viendo eso. Alguien que esté Che, como amigo. administrador. Y ¿Qué? nos Alex, sacó una que es el fotito, administrador. así la subo porque No, como que me festejaron el feliz cumpleaños. Porque subí muy pocas fotos de mi cumpleaños. No subiste fotos de No, tu no subí, cumpleaños. no. No subiste fotos de la cancha tampoco. De la Sí, cancha subió. estoy porque se me coso. ¿Tú te Me qué? quedé sin batería. Jódeme. Se Sí, fue. sí. Se fue Fede. ¿Le sacaba Fede? ¿Y no le podías pedir a alguien que te saque la foto? No, había un clima. Y que te la pase por Instagram. No. Ahí está, ¿ves? Foto. ¿Conociste gente? Sí. Sí. Conocí gente. ¿Algún amor? Conocí muchas chicas, pero buena onda. Una chica colombiana que había ido allá a pasar a ver también la final. Conocí una periodista de Alemania que era amiga de Infantino. Dale. Sí, mirá. Ana. Y preguntale Muy a bien. ella, boludo, ¿qué pasó? Si Si es amiga de Infantino, tiene que saber algo. Después Pregúntale. después conocí Si te animás. tengo la una verdad. amiga. En tengo una- instantes ya están nuestros amigos de la banda el Banco Local que en instantes van a entrar. Ya están afuera. Bueno, los Qué esperamos. grande Re linda. ¿Ves? Mirá. ¿Ves? Estas las tenés, la tiene producción, ¿no? No, esta no, el video es de el esta chica. Instagram Pero de esta chica. preguntale lo de Mostrala. Infantino. Esta, ¿ves? Mirá. ¿La podés exponer? Sí, que no hay problema porque buena onda. ¿Quién me está matando? Y estuvimos. Cuidado con Ella fue. Esta es cuidado la con gala el pibe. de. amor. Esta es la gala de cosas. Es la La gala gala. de la FIFA. Mirá, Sí, ¿fuiste sí, vos? sí. No, Estamos fue viendo el esta celu, chica. a ver. Ahí, Sí, déjala ahí. fue la gala, la chica. Boludo, es esta. diosa, ¿eh? Sí, sí, Sí. re linda. Como una Y- Vicky Spolitakis. Sí, periodista de Alemania. Mirá. Y estuvo ella hablando ahí con Infantino, todo eso. Ella te considera entrada. No, por otro lado. Ok. Por otro lado. ¿No la pagaste? No. No. Hubiese pagado $20.000 de entrada. No, me paga $20.000. Había los gente precios, los más baratos, Sí. ¿Cuánto costaba, $8.000 los más baratos. ¿Cuánto costaba comerse un pancho y una coca? Mira, yo me comí los cositos de pollo con papa frita Sí. y una coquita. Los sticks. Eso me salió 20... No, $20 me habrá Bueno. salido. Ah, barato. Sí, barato. Dentro 20, de todo. 20 que son
30.000 pesos. $25.000. Sí, 25.000 pesos. 25.000 pesos. 25.000 pesos. 25 Más o mil menos. pesos. Y después... $25.000. ¿Qué más? Bueno, un día comí carne. Con papá que quería comer bien. Tengo una gana de comer un churrasco con papas fritas. Mis amigos... Bueno, yo comí eso. Mis amigos... Un vacío con fritas. Uy, Bueno, yo comí eso. Mis amigos se habían ido a trabajar. Y bueno, digo, tengo ganas de comer, porque viste, todo hamburguesa, todo esa. No me gusta nada. Y me pedí un churrasquito bien rico, papa frita y 2 choclos gigantes. Y antes una sopa. ¿Cuánto? Una sopa de crema de espárragos. Riquísima. Y eso me salió $35. Ah, re bien. ¿Y para tomar? Pero tomé una coquita. Sí. Todo eso $35. Y bueno, después sí, todo hamburguesa. Que a mí yo no me gusta comer hamburguesa. Era lo más barato. Es que vas al paso, así, vas lo más rápido, así, te lo vas sacando. ¿La marca de la M o qué marca? No, otras marcas que no sé cómo son. Pero sí una vez, la última noche sí, la M. Pero viste que es adictivo eso. Sí. Comes Para. una y querés comer otra. Sí, pasa. ¿Qué tiene? Dicen que es por el color de las cajitas, el color de donde comes, el color, el olor, todo eso. Dice que es por eso. No, eso es el marketing, pero no porque ¿qué te hace No, repetir? dice que te hace adictivo eso también. Bueno, pará, ibas a ver una Ustedes comedia dos musical. están como mal... Ibas a ver una están co- corridos del cuadrito. Sí. Sí, Ahí ibas va, a ver una perdón, comedia pero me musical. da toque. Sí. Sí, Ahí va. había ¿Qué un ibas a ir a montón ver? de comedias musicales. ¿Cuál ibas a ir a ver? Y no sé. Iba a entrar cualquiera. Tenía ganas de entrar cualquiera. Porque me dijeron que ¿vos fuiste a ver? ¿Cuál? Sí, fui a ver, pero Que dice que fui a ver en no su importa momento. cuál, tenés que ir a ver una comedia musical. A mí me gusta Dice que es cuando extraordinario, viajo Romy. en general a lugares así que hay cartelera de teatros, hago mucho Tipo ¿Cuánto sale Broadway. la cocha de la entrada? Y creo que debe estar ahora la más barata al fondo de todo, debe estar $30, 35. Yo No conozco, pero hace un montón que no voy para Nueva York. Creo que la última vez que vi Mary Poppins, vi Priscilla Sí. y vi otra comedia que no recuerdo ahora. Porque Claro. las confundo con otro lado. Después, sí, no tengo ganas de volver por unos años a Estados Unidos. No es un... ¿No está raro, Fede? ¿Se sacó la barba? Algo pasó. Fede se la Fede... No, Ah. Claro. se puso barba. ¡Ah! ¿Te algo ahí. operaste? Y se tatuó. ¿Y se tatuó? Tenés acá, Sí. Blanco, ¿qué ¿Qué es, a comiste? la muerte? Ah, ¿Te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? Está cambiado, está cambiado, cambiado. está cambiado. Maduro. ¿Está enamorado? ¿No? ¿Estás enamorado? Uy, ¿Está la puta roto? madre, está roto. Uy, Dios. ¿Lloraste estos días? Le rompieron algo, dice. ¿Pero te rompieron algo? Y entonces Lo abrieron. te abrieron... ¿Esto está saliendo al aire? ¿Quién es el que habla? ¿Steph? No. No, Es es que Juan. se fue hace 2 horas. Chicos, yo no veo, de acá para allá no veo. Esto tenemos que ponerlo, Fede, para la próxima. Vidrio sin reflejo. Para que nos podamos ver. Dale, ¿querés algo más, Ever? Sí. ¿Qué tal si llevamos el estudio ahí a... Te llevamos a Miami. Podemos gratis. hacer A la pasar pista de a baile. nuestros invitados. Bueno. ¿Van a ir pasando nuestros invitados, Capucho? Sí, Bueno. nuestros invitados. ¿Y a dónde podemos? A ver, está mi mamá. A ver. Sacala en vivo, a ver. Felita, Hola, Felita. estamos en vivo acá en el Hola, programa de Felita. stream. Ah, bueno. Por eso. Está bien. ¿Todo bien por allá? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está Andan. Añatuya? Ah, y la tuya, mojado, yo no Ah, sé, está no lloviendo. sé qué hago. No es común que llueva. Sí, le- Para acá, a ver, te Estás quieren... en vivo, Felita, le ¿cómo traje estás? hacer una pregunta. Le, mamá, tra- quiero le- hacer una pregunta. le trajiste, ¿te trajo algo Ever de Nueva York? No, todavía no nos encontramos. ¿Te trajiste algo? Sí. Yo Ah, estoy muy bien. en la provincia de Santiago del Estero, en Ayatuya. Y Bien. bueno, él ha llegado anoche, esta mañana. Claro. Así que no nos encontramos. ¿Qué le compraste para adelantar? Y Seguramente. algo le he comprado, sí. Le Bien. compra Cayonce y después le dice que le compró el... ¿Cuándo venís, Felita? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cuándo venís a Buenos Aires de visita? Hola, ¿qué tal? Y bueno, no sé, ya veremos. Cuando haga menos frío, porque Bueno. la verdad el frío
me achaca un poquito. O sea, Sí, vas sí. a venir septiembre, por ahí. Bien. Para la primavera. Agosto, septiembre. Ever, ¿te lleva a algún restaurante, lindos lugares a comer por Buenos Aires? ¿Te lleva a pasear? Al teatro. ¿Al teatro? Me lleva a donde me lleva a comer a un teatro o me lleva al cine. Claro. Estas cosas las hemos ido. Pero mucho a comer, sí, la verdad que sí, vamos a comer, porque a veces no queremos cocinar, Claro. y que se va, bueno, salimos los dos a comer. Pero siempre me lleva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Ever? ¿Cómo es Ever, Felita? Es un amor, mi hijo. ¿Es buenito? Porque es mi hijo. Muy bien. Es que no puedo decir la verdad, que para mí él es muy bueno, muy bueno. ¿Qué Muy le bien. decías para este cumple, para estos 47 años, Felita? ¿Qué le deseo? Pues lo mejor. Le deseo que tenga mucha salud, que tenga trabajo, Muy bien. que encuentre una novia. Bien. ¿Querés ser abuela, Felita? ¿Te gustaría tener nietos por parte de Ever? Y sí. ¡Ay, mirá, Aunque qué sea- lindo! Aunque sea un nieto. Aunque Muy sea bien. un nieto, porque de los hermanos ya tengo 10, 11. Claro. Se tiene que poner las pilas. Sí, tiene que poner los pies. Siete. Pero si él se siente feliz así, Está muy yo bien. soy feliz. Está muy así bien. que son cosas de la vida. Pero vamos a hacer... Felita, cuando lo ves en la tele, ¿qué sensaciones te pasan? ¿Con qué? Digo, me imagino habrás visto el camino de Ever, que recorrió bastante, que la luchó, que la peleó, y bueno, hoy triunfa y hace lo que le gusta. Sí, gracias a Dios, sí. Hace lo que le gusta y hace lo que quiere. Yo, ¿qué hago? Le tiro besos, lo hablo, Ay, mi mi amor. chiquito, mi amor, como él es el menor de todos. Claro. Le hago mimos desde aquí, lo hablo porque estoy solita. Acaricia la tele. Le da beso a la tele. Claro. Lo miro y bueno. Bueno, gracias, Una mamita. genia, una Muchas genia. gracias por esta Gracias por tu conversación. testimonio. Gracias por tu testimonio y bueno, voy a hacer todo lo posible para darte un nieto lo más rápido posible. En 3 meses, 4 meses. Ay, ya se apuraba. Se apuraba. Dale, un besito. Chao, mamita. Chao. Saluda al Chao. Simba, saluda al Simba, mi perrito. Beso a Simba. A Simba, Simba. Un beso, Simba. Besito, Simba. Dale. Chao, chao, un beso. ¿Es tu perrito y lo dejaste allá? Chao, mamá, chao. Chao. Ay, qué linda. Bueno, mamá salió al ¿Es aire. tu perro y lo dejaste allá? Y bueno, no lo puedo traer. ¿Cómo no? Es muy grande. Mide 1 metro. Pero no vivís ¿Qué en raza un es? buen ambiente. ¿Eh? ¿Qué No raza vivís es? en un buen ambiente. Es un manto negro. Manto negro cruza con callejero. No me gusta. No sé si no me da traerlo tampoco, pues ya está acostumbrado. Imagínate así. Sí, le cambias la vida. Le cambio la vida. ¿Cuántos años tiene? Yo 47. No, el perro. 47. No, debe tener 8 años. Bien, ¿es alguna raza? Y manto negro cruza con Cuidado. con callejero. Con callejero fino. Porque la mamá, la india. De nuevo, ¿qué es? La mamá, la Manto india. negro cruza con callejero. Callejero. ¿Manto negro? Sí. Policía. Tipo policía. La mamá era pura, raza pura. Pero después se enamoró de un perrito ahí que andaba, coso. ¿Eh? Ah, pastor alemán, claro. Claro, de pastor alemán. ¿De qué se ríe Rubén? Dale. Se enamoró y después Sí, como dale, que dale. hicieron el amor y Dale. quedó embarazada. Y de ahí Re tuvo específico. 7. No, tuvo 7 primero, después tuvo 9. No se sabe si con el mismo o no. Y de ahí estaba el Simba y quedó. Y estaban muy pegaditos los dos. ¿Cómo va? Y bueno, y ese. Te juro, hice. Mira, han llegado los chicos. No, llegado los- Vamos. Los invitados, música, señores y Bienvenidos, señores. bienvenidos. Vamos a ver cómo hacemos acá, Pocho. ¿A dónde Ah. nos ubicamos? Che, hay un chico.
Ok. Tranqui a full acá. ¿De Lo quién? tiramos. Acá es. ¿De quién es? No sé. Lucita. Che. Fede. Ah, Mirá, mirá. Bueno, Para no. vos. ¿Ah? ¿Nos corremos un poquito? Nos cargamos un poquito así. Sí. Ah, pero A igual, ver, pero pará. para ese lado, No, para son- ese lado. dejá acá. Esa... No, porque son. Son dos. Son dos. Vení Los para chicos acá. del banco, Yo me del quedo con banco, vos ahí en la loca. puntita. Siéntese los chicos acá. Pero ahí tenemos la otra silla. ¿Listo? Acá. ¿Ya está? Dale, gracias. Pasame ese. Mirá. Para que queden. Ahí está. Entonces ya toma los dos. Ahí estamos bien. Bienvenidos a los chicos del Banco Local. ¿Cómo están? buenas, Todo bien, todo buenas bien. tardes, buenas noches. Muchas gracias. Buenas por noches. estar- ¿Cómo andan, chicos? Ya los ratos. Todo bien, todo bien. ¿En Misiones? ¡Vamos! ¡Vamos, Misiones! ¿De qué Vamos a la parte? tierra colorada. De posada, de posada. ¿De Posada? Sí, Posada. Qué lindo Mire, Posada. Estamos ahí entre Paraguay y Brasil. En Claro. realidad, nuestra única frontera con Argentina es Corrientes. Nosotros siempre decimos República de Corrientes, porque en Claro. realidad es un pedacito de Argentina que tenemos, es Corrientes. Después todo es Brasil Todo el por un resto, lado y el Paraguay. otro lado es Paraguay. Así Yo he que- ido, yo he pasado un día, pasó por Posada, le pasó Iguazú, muy bien, ¿no? me ¿Llegaste a encantado. Iguazú? Y he estado ahí, después cruzado a Encarnación y he vuelto. Claro, no compraste nada, ¿no? Quise Bagallo comprar, le decimos quise nosotros. comprar, pero después ya no hubo tiempo y Qué lindo andaba venir a muy comprar, turista, muy de turista. Muy bien, muy bien, muy Y bien. andaba Todo, así, todo en tipo- blanco, digamos. todo. Los hacemos los invitamos a Sí, 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 pegarse. un poquito con más. nosotros. Chicos, sus nombres, Marcelo, Matías. Marcelo y Matías. Mati y Marce. Mati y ¿Qué Marcelo. hago? Qué lindo Misiones, chicos. sí, chipa, mucha samba que hay. todo. Ay, qué rico chipa. ¿Qué? Pará, me encanta eso. ¿Cómo se llama eso? Y el otro se llama banjo o cavaquinho también. Y es bueno algo que en nuestra zona es algo, bueno, nacemos y cavaquinho, la samba, nos corre, Samba digamos. brasilera, pero Allá, nosotros- claro, todo lo del carnaval, todo eso. Vieron que en el norte o acá, Claro. que es el candombe, Acá hay más. en el norte pasa por otro lado. Bueno, en Misiones es la samba, esto muy alegre. Bueno, eso es lo que. ¿Y samba que con qué otro estilo lo Bueno, combinás? nosotros Samba somos brasilero, argentinos. ¿no? Nosotros Sí, Ay, somos me encanta, argentinos. me Samba encanta. rock le llamamos Se nosotros. Samba llamó rock. Samba Samba rock rock argentino. argentino, porque hablamos en castellano y obviamente hacemos nuestra música en castellano, hacemos la samba con S, no con Z como la samba Claro, como la argentina, samba exactamente. Del norte. Del norte, Claro, claro, yo soy claro. santiagueño. Claro. Bueno, no Claro. esa samba, no con Z. Mi hijo se llama samba con Z, así que. Pero Samba con S. ¿Se samba llama con S. samba? Y el otro se llama Paraná, porque tenemos Como el río el, Paraná. como el dibujito. Claro, Claro. el dibujito. Mira, justo estamos hablando de Y cómo el- lo voy a poner a mi hijo. Paraná, hermoso Chacarera le voy a nombre. poner yo. Bueno, Samba va para me gusta. Y le adelante. dicen chaca. Samba le puse. Samba me gusta. Para que sea argentina. Samba, ¿por qué no? Sí, Y- samba. Samba, linda. Samba. Y bueno, ¿Toman y- mate, chicos? Sí. Ah, no. Que hoy afuera Nos nos quedamos olvidamos. sin Pará, no es como el- por las como el venas. Está medio misionero, lavadingui, La ¿eh? próxima traemos hierba, ¿Qué diferencia hay entre el está medio mate lavadín que el hace un mate misionero y otro? El mate misionero es. Pero eso bastante. Ya por bien, ahí. ¿eh? No, yo creo que Bastante ahora, aprobado. Lo hace el Steve. último Bastante tiempo, aprobado. la Nuestro gente productor. acá en Buenos Steve, Aires sí. empezó a tomar el mate más. Sí, Como fueron nosotros. aprendiendo, diría Porque lo. antes me acuerdo tomaban el jarrito de chapa Con todo ahí, respeto, con todo cinco respeto. kilos Chiquititos, de sí. azúcar y un poquito de Ah, hierba. yo no sé si mi mate lo Ahora no. aprueban o no. Yo Re bien. le pongo varias cosas. Yuyitos. sí. Bastante yuyos, me copa mucho. Muy rico, muy rico. Jengibre. Ah, bien, Me sí, gusta para ponerle la- jengibre. ¿Café le pones? En un momento le he puesto café, pero no, ahora estoy con el jengibre, limón, Muy le bien, pongo igual. miel. Ahí ya me van a decir rari, la de la Es miel. raro, pero Sí. lo que nosotros tenemos los misioneros, a tener tantas hierbas, hacemos un blend. Un En blend, realidad, me encanta. nosotros tenemos todos los ¿Y qué le misioneros. metes? En una hierba, en una sola, mezclamos, por ejemplo, una saborizada o una hierba, no voy a decir marcas, pero. Y otra bien de chacra, que es de la chacra que tenemos ahí, Apóstoles, que tenemos la hierba ahí, Porque ¿no? tenés orgánica, Y entonces la que no vamos a orgánica. buscar la hierba orgánica. Coco rallado, todo me encanta. Sí, todo eso. también, sí, Todo sí, eso sí, me, sí, me- sí. me encanta. En Y hay Misiones. no me acuerdo cómo se llama, que son como unas florcitas violetas. Ay, sí, pero eso es más. Lavanda. Siempre viva. Sí, sí. Siempre viva. viva. Eso también siempre le viva. tiro. Igual es Siempre más viva. brasilero eso, Sí, pero ahora se Yo le toma tiro mucho. de todo Acá, al mate. Que hoy ya pasó a ser como el vino, o sea, el mate tomás como te gusta a vos. Claro, claro. Entonces, como vos lo disfrutás, está bien. Sí, sí, sí. Si vos lo disfrutás así, si a vos no te hace mal así, pues por ahí el mate vos decís más tradicional, el Ah, que bueno. muy espumoso, muy amargo, a alguno por ahí le hace mal. no le gusta, Manzanilla pero- también le pongo. Sí, bien, muy bien, muy No, bien. una- muy bien. una Hay que cosa- Allá se junta la Una Marcelita, coctelera. la Hay que Marcelita probar. después de Semana Santa de la Marcela, que parecía a la manzanilla. Ah, la Marcela, El sí, sí. burrito. La Marcelita, el burrito. Sí. El Yo burrito. tengo amigos y amigas en Puerto Esperanza que todo ellos me contaban, claro.
En Puerto Claro, Penal. sí, O sea, total. Conocés mucho. Marcela y Sí. Dorita, que vivíamos en el edificio anterior donde Sí. yo vivía, yo vivía en el 6º A, ellas en el 5º B. Y me cocinaban, yo iba a comer O todas sea que las conocés noches. la Tengo un hambre, están chipa. hablando ¿Qué edad de tenía comida, Marcela además, ahí, tengo un Marcela? hambre. Marcela, el 28. Sopa paraguaya, Sí, ¿probaste? casera. Eso no probé. Sí. La grande. Sopa paraguaya. Pará, Marcela tiene 28, 28. Yo pensé que hablaba de una señora grande, pero No, 28. Por eso digo Marcelita. Marcelita, una amiga mía, y Dorita tiene 50 y piquito. Ah. Ay, Vicky. Y de ahí, vivían juntas. es porque madre e hija. Ah, Y viven juntas, Claro. Yo ahora están viendo en Olivo que yo la voy a visitar cuando voy a la calle. Claro, Puerto Esperanza Todo. es, claro, es más arriba. En Es... Bellú, Muy bien. Chipá. Uy, chi. el y- chipá, ¿cómo me gusta el chipá? me Soy encanta. fanático. Bueno, Recién salido del horno el chipá, Sí. pero. la un sopa paraguaya espectáculo. expliquemos que no es la sopa, no es líquida. Es sólida. Es sólido. Semi- Es como un Eso. es como un bizcochuelo. Eso, Claro, no, como no un es la bizcochuelo, como una sopa. torta de choclo, como Vieron la- que acá la Ah. sopa uno se imagina el plato, no, es mira. sólido, es sólido. Para Es nosotros. una idea a como el fainá, viene el fainá, nada más Eso, que más es grueso. parecido. Ah, no me gusta Claro. el fainá. Esa es la A mí pero- tampoco, pero no, más no, que nada parecido. la textura es como si fuera un fainá grueso, nada más que con harina De de- mandioca. De Mandioca. mandioca, exacto. de maíz. La mandioca de- frita es rica. La de Ah. la sopa paraguaya es con harina de maíz. Sí. Harina de maíz, queso, cebolla, ¿sí? Y se hace una mezcla, Qué después se hambre, va al horno chicos. como si fuera un Bien, bizcochuelo. bueno, entonces nuestra provincia es Misiones, obviamente, y está por todo un lado Brasil y Claro. por el otro lado Paraguay. Claro. Es una región que habla el guaraní igual, los brasileños. ¿Ustedes lo hablan? Guaraní y Poco, portuñol. pero Más que obvio. nada portuñol, Yaguá, que es el portugués con el pichado, español. Claro. las palabras que nosotros, bueno, desde chicos ¿Y escuchamos. ustedes están viviendo allá y están de gira? ¿Cómo es la situación? Sí, vivimos allá obviamente, pero vamos y venimos y gracias a la música conocemos, bueno, un montón de lugares. Y en la región, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos, bueno, y ahora Buenos Aires. Vinimos un par de veces a Buenos Aires y Sí. la verdad que es bastante bien aceptada la música de esa región. Es que es hermoso. Entendieron que no es solo Muy lindo. chamamé, que no es ¿Y solo con quién más están acá? ¿Quién más están ahí, por allá? ¿También de No. Misiones? No. Los chicos Fer, Anita, que nos acompañan, que nos hacen la nos prensa, así acompañan. que... Gracias, porque gracias a ellos ellos nos estamos están- acá. Gracias a ellos Y también nos están estamos cuidando, acá, nos están cuidando cuidan. mucho, Nos nos están están sacando acá malcriando por... acá Nos también por la zona, Se así están que llevando a pasear. son nuestra Chicos, les guía. convidamos, mientras tanto, la gente de No. Guacamole Eventos nos manda Ah, pochoclos para que es Pochoclo. el momento dulce Muy ¿Y nuestro. bien. cómo se dice Nosotros le eso? decimos pororó o pipoca ya. Pororó. Pipoca. Pororó o pipoca. ¿Cómo se Claro. dice lo que vas a sacar de la caja? Gracias. Grande. Dale. Guacamole. Algodón de azúcar. ¿Y ¡Vamos! ustedes cómo le dicen este? Falta. Algodón de azúcar. Ah, sí. sí. Es que pensé a Capocha no sé tenemos- por qué, todavía no Siempre me entendemos. cuesta la palabra algodón No de le azúcar. sale la palabra. Capocha. Nosotros decimos copo de nieve. Claro, no le sale decir Ah, no, algodón no. de azúcar. Cada vez que lo va a decir me mira para que lo diga yo. Copo de nieve, sí. ¿Cómo Pero dicen? algo- Pará, ¿y esto algo- cómo dicen ustedes? Dame un Al... par. Pororó o Pororó. pipoca, sí. Pororó. Ok. Nosotros decimos pochoclo. Perdón, ¿podemos ir con un tema y ya arrancamos? sí, me Porque ya encantaría. estoy como Bueno, medio cuéntenos Cuéntenos sí. un poquito de la banda, el banco... Sí, el banco Contale, local ¿de se qué llama el trata? banco Algo, local algo, y sí, no algo. es del banco, ¿eh? Esto es para, obviamente, muy futbolero y muy de cancha de antes, digamos, ¿no? En las provincias nosotros no tenemos a jugadores conocidos por ahí. Entonces uno ve en la cancha, dice, el banco visitante Wow. y el banco local. El banco local es nuestro. Es lo que están Donde están nuestros nuestros jugadores. suplentes, nuestros jugadores. Y donde se sienta el banco visitante son los que vienen de Corrientes, Mandillú, toda esa gente que viene de Corrientes a jugar con nosotros. Entonces nosotros es un homenaje, ¿no? El banco local son los jugadores de nuestro club, Claro. ¿no es cierto? De nuestra zona. Entonces nosotros somos unos suplentes igual, ¿no? Suplentes, por eso estamos en el banco. En el Ustedes banco de la metían- música, claro, Esperando le pusimos, para esperando jugar. nuestra oportunidad. Y bueno, acá está estamos. nuestra oportunidad. Claro, claro. Vinimos ahora acá, esta es nuestra Copa Argentina, ¿viste? El La banco Grande local. Ligas. Y están presentando un nuevo video. Nuevo Nuevo video, disco, nuevo exactamente. video. Ahora lo vamos a ver un Que se poquito el llama video. la Liga La Posadeña del Ritmo, porque es un conjunto de ritmos bien del litoral, digamos, ¿no? Así que ahí estuvieron todos los Muchos percusionistas percusionistas de de Posada, nuestra Misiones. zona. Entonces le pusimos es una liga especial del ritmo, digamos. Entonces, bueno, por ahí pasa, digamos. Bueno, vamos a escuchar la primera canción y vas a ver cómo son. A ver. Lo tocamos, podemos ¿Quieren tocar. tocar o Ey. cómo van a pasar? ¿Cómo van a hacerlo? Son notas de charango. No, ¿sabes qué? ¿Cuántas No, cuerdas son? Tienen Cuatro. 4 cuerdas. Ah, no, claro. Charango tiene 10. No sé si se escucha ahí, Claro. me dice el sonidista, pero... Miren, señores y señores, es nuestro. Ah, vamos. Ay, Él es que venía escrito a venir a pasar ¿Qué? soldado. ¿Qué? Hola. Mira que bien vestido que está. Siempre, siempre. Che, qué bueno está saliendo el programa. Muchas gracias, Diego. Mirá, y lo estoy
La estoy viendo con los altos directivos. Muy bien. Me están diciendo qué bien que está. Cristian es Cristian, sí. mi diseñador personal. Bien. Personal de él. Y necesitamos nosotros. Claro. La verdad que, nosotros en la banda tocamos con nuestras camisetas de los clubes, de nuestros clubes locales, cada uno con una de un club local. pero necesitamos. Yo del Club Atlético Posada, el Guaraní Antonio Franco. El Club ¿Un Mío. Guaraní? Sí, pero necesamos me parece. Creo ¿no? que el corte. Antonio no sé. Guaraní. Pero estamos bien como para las entrevistas. Estuvo ¿no? primera, ¿Cómo no? Estuvo A ver, jugando en Capocha regional y creo que Capocha les va a dar el... Sí, ¿Cómo No, ves, está muy bien. Capocha? Los Hemos colores, descendido, los te colores digo. divinos. ¿De dónde es la Sí. banda? De De Posada Misiones. Misiones. De Posada Misiones. Y estaría bueno un Y otra tucán, cosita. ¿no? Ah. Algo, ¿no es cierto? Me encanta el tucán, Un sí, me tucán, encanta. ¿no es cierto? Yaguareté. Colores entre verdosos. Yaguareté, puede el ser. color de la tierra, ¿no Brasilero. es cierto? Claro, son los colores La de tierra, nuestro... la Por eso- tierra colorada. La tierra colorada, un tucán. Mirá cómo viene en ¿Qué? 2 minutos, te arma Te da- todo. Sí, sí, No, obvio. necesitamos. Algo, ¿viste? Sí, La sí. vegetación Ver, también. por favor. ¿O no? Cristian, por Sí. favor, te necesitamos. Preparamos el look. Algo Ah. de vegetación, ¿no es cierto? Tierra colorada, un tucán, yo creo que estaría recontra representado. Estamos anotando ¿O no? esto, ¿no? Sí, sí. Me gusta. Esto viene gratis, ¿no? Escuchá, está? además gratis. te cruzás en el Anita gimnasio tiene con todo Cristian. grabado ya, así que ya Sí, sí. vamos a anotar ahí. Con Cristian vos te cruzás en el gimnasio. Sí. Y hace mucha pierna y mucho glúteo. No. Bueno, ahí Tenés estamos. la rutina preparada. Ya la Bien, rutina preparada. Cristian, Bueno, gracias. tucán, ya sabes, Sí. tierra colorada, Verde. palmera, verde y la flor de Y el ahí, rojo ¿no es de la cierto? tierra roja. Sí. Tierra Y roja. la Claro. orquídea de Monte Carlo. Y una orquídea. ¿Qué les pareció? Me encantó. encantó. ¿Eh? Me encantó. Gracias, Oh, Cristian. tremendo. Gracias, Cristian. Gracias, Gracias, Cris, Ahí cuando vayamos a la Lucaso. misa decimos, bueno, esto no dice. Me encanta cómo Mirá está qué saliendo el Lucaso. programa. Muchas No. gracias, Cris. Gracias. Te queremos. Amo porque él siempre está. Nos vemos en el gimnasio. Excelente. Mirá, mirá, Lu. Vení, quiero Ah, verlo. no, mirá lo que es el look. Ven, ven, Así acá, que- adelante la cama, adelante la cama. Roba, Mirá, roba. mirá. ¿Cómo? Mirá. Mirá. Tremendo, tremendo. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Esa! Lo amo. Bueno, vamos a escuchar la primera pedacito. canción de Dale, Banco dale. Local, señoras y señores. Desde Dale, Misiones dale, para dale. el país. Banco Local. Bueno, vamos a hacer. Abre Hacemos la liga, dale. un pedacito de la liga, si nos dejan. Señoras y señores, desde Misiones para el país, el Banco Local. Ahí va. Vamos, Yeah, wow, yeah, wow. Somos de la liga, los dementes de esta vida. Misiones, la elegida. Somos el ritmo de Argentina. Hey. Fija, no hay nada en la vida. Cantemos canciones para no dormir. Tengo un cabaco en el auto y 1000 ilusiones. Yo quiero seguir. Oh, yo quiero seguir. Somos de la liga, los dementes de esta vida. Misiones, la elegida. Somos el ritmo de Argentina. ¡Uy, me encantó! ¡Qué El energía! Banco Local. ¡Qué energía, qué En energía! Hicimos un pedacito ahí. Un pedacito como- Pero para- re bien, no, ¿cómo para que levantó vayan todo acá? entendiendo por Pueden dónde encontrar va. en YouTube, Sí. pueden encontrar Sí, el sí. video Ahí está de el este tema, tema, ahí se está. llama La Ahí Liga, lo estamos La por Liga. pasar, ahí lo Arroba Sí. el Banco Local es En el... Instagram. En Instagram. Sí. Ahí lo En tenemos. Instagram, arroba el Banco Local. Arroba el Banco Local. Y Ahí el Banco están Local en viendo. Spotify Ahí está el video, también. Ahí estamos. A ver, a ver. ¿Tiene audio, por favor, Juancito? Señor Por favor, direct- Juan, señor señor director. director. Sería yo, ¿no? Muy animado, mirá. Mirá qué lindo. Lo hizo un correntino, un director correntino, así que. Qué imaginación hay que tener para hacer esto, ¿no? Nos hizo el banco, ¿no? Ah, Ese. Ahí está, mirá, mirá. No, es un jaguarete. Ahí están las cataratas. ¿Mirá? Nuestro baterista. Pablito, un besito, Pablo. Lo está viendo ahí, ¿eh? Vamos, Palito. Mirá, ¿y ese? Ese es Matías, nuestro número 7, que sería el bajista. El bajista. Ese es de Paul. Y que se pasa durmiendo. Pasa Ah, bien. en el auto. Y así venimos de Misiones, ¿eh? En un autito. ¿Es un autito? Sí, venimos.
Tenemos un video que se llama Arruga del Mar que lo pueden encontrar. ¿Los dos También, solos? estamos No, todos en los un 5. Estamos los 5 en un fitito. Me Tocamos vuelvo hoy y loca. mañana, Esta noche tocamos dentro de un rato. ¿no? ¿A dónde? ¿En dónde? En Ron de Man, acá en el Abasto. Muy buena. Entrada gratis hasta las 9 de la noche. Pueden ir, Hermosa plan Están para que invitados, vayan, ¿no? ¿no? Un Yo jueves. estuve por tocar ahí. Jueves. Fui, se van a fui, divertir fui. mucho. Se van a Está divertir. bueno. ¿Vieron las Podés rodas? comer, Que una podés mesa en comer. el medio, todos tocando y todos bailando. Ay, Ese qué es lindo. Yo estuve por tocar ahí también, en donde más al final no cerré, pero es lindo. Vamos, No, vamos. vayan. Hoy va a Nosotros estar vamos a muy conocer lindo. hoy, pero Arranca a las 9 y va hasta la noche porque va a tocar otro chico y nosotros nos sumamos ahí a la roda. creo que ahora en los candombes, ¿no? Ahora hacen rodas de candombe. Bueno, eso viene de nuestra zona, la roda. La mesa donde todos bailan y cantan, digamos. Qué lindo. Bueno, ¿podemos escuchar otro más? Sí, podemos Sí. escuchar un pedacito, sí, dale. Porque esto cómo suena. Me gusta Y la se energía. Va a cantar, él va a Eso cantar. Algo vamos a hacer. Algo vamos a Bueno, cantar. vamos a hacer, nos tomamos la libertad en este disco de hacer también un homenaje a algunas canciones que nos gustan, en nuestro estilo. Y sin embargo de Sabina, ¿cómo puede sonar en samba, De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría por cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y baile sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. ¡Oh! ¡Hermoso! Fue local, señoras y señores, desde Misiones al país. Muchas gracias, Wow. Muchas gracias. Qué Bueno, lindo. ese es más o menos nuestro ritmo, ahí va por nuestro ritmo. Y le decimos un poco de rock porque nosotros, obviamente, el rock argentino, en Misiones, obviamente. Pero bueno, esto está ahí, está en nuestra sangre, entonces no lo podemos evitar, digamos. Así que, bueno, ¿Hace ya cuánto nos que está va. la banda? 9 años, Nueve este años. año, el año que viene cumplimos 10 años de que Wow. estamos. Un así, montón. sí, Así bastante. que, bueno, escuchen la liga. En Spotify o en las plataformas que utilicen, YouTube Music, Apple Music, la que tengan, ahí está todo nuestro material, toda nuestra discografía. Ok, esta noche se presentan y próximas presentaciones ¿cuándo? Mañana también tenemos, mañana a la noche vamos a estar en un musical en el Centro Cultural El Limonero, ahí por la Salguero. Salguero, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo buscamos en tus redes. vamos a estar mañana a partir de las 10 de la noche. Va a haber una movida que hicieron ahí otros chicos que son de Misiones, de otras provincias, varios músicos, y nosotros estaríamos cerrando este evento. Salguero 668. Ahí está, ¿viste? Ahí va. Me acordaba la calle, no. Nos cuesta un poquito porque No, todavía, ¿En pero quién se inspiran, chicos? ¿O con quién les gustaría hacer una canción? Porque me copa mucho la onda. Sí. Porque sí, me copa claro, mucho y la onda. hacemos cosas del rock Mirá, nacional sí, pero especialmente. ¿con
sueño con alguien que... Mirá, digan, tuvimos sí. la oportunidad, hicimos con O con Caramelo quién Santo, hicieron con que el digan. Boy, hicimos con Caramelo Santo bien. una Sí, canción. sí. Una canción de él. Primero empezamos grabando una canción de él en su momento, después Él otra compartió que con nosotros. él compartió con nosotros. Y siempre estamos abiertos. El Banco Local también es eso. En Misiones, justamente porque es la Liga Posaña Arriba, siempre invitamos a otros músicos. Muchos han venido a compartir canciones de ahí, de nuestra En zona, las de rodas pasa Corrientes. eso. Hoy lo que vamos a hacer con los chicos de Bon Malandro es eso, sumarnos a ellos, prestarnos los instrumentos, que se vaya lindo. armando. Sí, sí. Y bueno, y estamos abiertos obviamente a hacer canciones con Me parece con que viene todo. un fit acá. Se viene un Sí, fit no, acá. por eso, por lo, yo Vamos a tiré, pensarlo y yo lo tiré vamos la a hacer. onda, Vamos a quería estar, ver a ver si sí, ustedes ¿por qué no? agarraban. Por Y te supuesto. tiene que gustar ir para allá, obviamente. Vamos. Bueno, porque- podemos Ya, Perdón, voy. estos últimos Podemos, cuatro dijo que minutos, fondeamos podemos cerrar Claro. con Claro. una que vos te sepas, que, que yo sepamos se sepa. todo. Mirá, a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer, Dale, ¿entendés? Claro, claro. A mí no me vas a venir a Que decir. quedan 3 minutos, dale. Dale. A ver, Ahí dice. te conocí este. Dale, tomate, Ever. Te la toco de primera, vos si quieres agarrar. Dale. Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón. Eso. El fuego sagrado De mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. ¡Tremendo! Muy bueno, muy Ya bueno. sale. Muy bien. Misiones Sale y un Santiago pibe. del Estero se Totalmente. juntaron. Nos vamos a independizar de ustedes, Martín. Muy bien. Aguanta el Qué federal. trío, muy bien, muy bien, muy bien. No, Me no, gustó. ya, trío muy bien, sin duda. espectacular, muy bien. Yo tiré Ya ahí. está, una- Esta noche. Si Sí. tenés ganas. Hoy tenés que ir a cantar con nosotros. Sí. Ah. Esta ya podemos cantar. Ya está. Cantamos ¿Viste? esta, una ¿Escuchamos un portugués, ratito? si querés, Sí. alguna. Están nuestras Sí, versiones en Spotify de este, así. Bien. Bien samba, bien El samba. banco local. El banco todo local el en banco Spotify. local. Lo ponés, Spotify. toco y me voy y está ahí este tema. Y en YouTube también. Al En Banco YouTube Local también. también, ahí Bien. van a encontrar todos los videos, todo, la liga, sin embargo, todos los temas. Todo lo que escucharon Sí. ahora y bueno, con toda la onda. Nos Hay unas queda, rodas nos también queda filmadas. un minuto. Nos queda un minuto, pará. Un minuto. Bueno, ¿Vamos a hacer la digan última? algo, lo que quieran y Dale. nos despedimos con música. Dale, dale. Buenísimo. Nos queda un Bailando. minutito. ¿Nos sigue y cantamos? ¿Algo? Esperá, algo- sí, esperá, sí. No, esta recuerda, noche, hoy, esta por noche. Esta noche el Rondemán, Right, por man. la Valle en el Abasto, le esperamos a partir Bien. de las 8 de la noche. Ahora. Porque hasta Ya. las 9, Ahora. porque hasta Ya. las 9 la entrada es gratis. Bien. Así que a las 9 empieza el show. Mañana. Y mañana en el Centro Cultural El Limonero a partir de las 20 horas también. Bien. Salieron Nosotros nos 500. vamos, nos despedimos con Nosotros música, nos pero nos despedimos con encontramos música. la semana que viene. Ahora viene Adriana Sí. Salgueiro, nuestra gran estrella argentina que va a estar acá con Hermosa, nosotros. hermosa, Va a hermosa estar mujer. en el programa siguiente. Bueno, Gracias por la onda. Gracias, Carnero. nos Bueno, vemos, gracias, nos chicos. vemos la semana que Gracias, viene. chicos. En esto que fue. ¡Dale, Chato! Vamos Se con queda con el el banco banco local. local. En portugués. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Então volta, traz e volta meu sorriso. Se você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Então volta, traz e volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz.